Buenas noches. Vamos a dar inicio al acto ya de clausura de este encuentro internacional de revistas de historia. Por favor, cerramos la puerta para que quienes están interesados en esto puedan escuchar. Gracias. Vamos entonces a tener ahora el siguiente programa, el conversatorio de antiguos directores y actual directorio de la revista Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. Iniciaremos con un breve video que hicimos con algunas entrevistas hechas en el pasado y una que hicimos recientemente al profesor Jaime Jaramillo Uribe, fundador de la revista, y luego los exdirectores que me acompañan en la mesa, por 10 minutos cada uno, va a participar. Yo les había mandado un par de preguntas, puede ser esa la guía, pero si quieren utilizar sus 10 minutos en otro sentido, no hay ningún problema. Las dos preguntas que yo había formulado eran: ¿cuál fue su experiencia como director de la revista? Aspectos prácticos y sobre todo la orientación y contenido de la revista en el momento en que la dirigieron. Y la segunda pregunta, pues como más obvia, ¿cuál es el impacto que creen ha tenido el anuario en la historiografía colombiana y de pronto latinoamericana? Tendremos 10 minutos de intervenciones, no habrá después preguntas, los comentarios los dejamos para la parte final del evento. Luego habrá una intervención musical y finalmente tendremos una copa de vino. Entonces vamos a dar inicio en estricto orden de antigüedad, no de edad, sino de... No, porque se van a sorprender. Medófilo es el director más reciente, aparte de mí. Lo que pasa es que Pablo y yo hemos repetido, pero entonces vamos a iniciar con el profesor Jorge Orlando Melo, quien fue redactor en la época inicial. El orden va a ser Jorge Orlando Melo, Bernardo Tovar, Óscar Rodríguez, Pablo Rodríguez y Medófilo Medina. Vamos a iniciar entonces con el video. Vale la pena decir que ese video, junto con el índice comentado del anuario y todos los números digitalizados, están en el DVD que les entregaremos al final del evento. Como decano de la Facultad de Filosofía y Letras, a finales de los años 60, Jaime Jaramillo consiguió que la sección de Historia pasara a ser departamento. Como decano de Filosofía y Letras, aproveché la posición para conseguir que la historia fuera un departamento. En la Facultad de Filosofía era departamento de lenguas y departamento de filosofía. Conseguí que se formara un departamento, con el fin de darle más relieve a la historia y apuntando a que en el futuro se estableciera una carrera específica de historia. En
1963 fundó la revista Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, que aún perdura como una de las publicaciones de consulta más importantes para historiadores e investigadores sociales. Y una cosa muy importante en la creación de ese ambiente y de esa orientación fue la creación del Anuario de Historia Social y de la Cultura. Yo lo puse Anuario de Historia Social y de la Cultura porque creía que las prioridades en la investigación y en la orientación eran la historia social y la historia de la cultura. También la historia económica. En lo social yo sentía implicada la economía. El Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia marcó el desarrollo de la investigación seria y sistematizada de los acontecimientos más importantes en la formación del país. La historia no tenía presencia en las universidades. En ninguna universidad colombiana había una cátedra de historia. Las primeras cátedras de historia, y la historia empezó a ser una disciplina que tenía presencia en la universidad, con la Universidad Nacional, y con esas cátedras comenzaron en 1950. El germen y el punto de partida está en lo que hizo la Universidad Nacional en ese momento, en ese periodo, sobre todo del 60 al 70. Con la reestructuración académica administrativa adelantada por el rector José Félix Patiño, la Facultad de Filosofía y Letras dio lugar a los departamentos de Filosofía y Filología e Idiomas, que junto con Historia pasaron a formar parte de la Facultad de Ciencias Humanas. En el año 62 se inició en la Universidad Nacional un movimiento que se llamó entonces de integración. Entonces de la facultad de lo que era la facultad de Sociología, la de Economía y la de Filosofía, se fundó una facultad más fuerte, que fue la Facultad de Ciencias Humanas. Profesor, como vamos a cumplir 50 años de la revista en agosto, pues queríamos que usted dijera 2 o 3 palabras sobre lo que significa la revista Anuario Colombiano de Historia para la formación de historiadores y la disciplina. Sí. Como le digo, alrededor de una revista se han formado movimientos de ideas muy claros. Por ejemplo, en Francia, en torno a los anales, desarrolló un movimiento de manera que las revistas han jugado un papel muy importante. En una presentación que usted hacía al número 30, que cuando cumplíamos 40 años, usted decía al final que ojalá el anuario cumpliera 100 años, el centenario. Así es. Pues vamos a cumplir el cincuentenario, los 50 años. Agradezco mucho todo esto porque significa una aprecio y una deferencia especial de lo que yo he podido hacer en el plano de la historia. Muchas gracias a todos.
entonces se demora un poco en calentar. Bien, entonces vamos a dar inicio ya, obviamente, al conversatorio. Profesor Orlando Melo. Es evidente que creo que es el más viejo de todos y puede participar en la celebración de una revista que se fundó hace 50 años y en cuya fundación participé. En el año 62, el doctor Jaramillo me invitó a ser secretario de redacción de una revista que empezaba a organizar. Y como lo acaban de ver, y como lo dijo él tanto en sus memorias como en algunos otros textos, él tenía en la cabeza básicamente el modelo de Anal, y incluso tenía las tres elementos de Anal: economía y sociedad y civilización, economía, sociedad, cultura. Pero dice en alguna parte que le pareció demasiado largo, Anuario Colombiano de Historia Social, de la Cultura y de la Economía, y decidió quitar economía. Y esto también vale la pena recordarlo, porque si uno mira los primeros años del anuario, realmente la economía no estuvo tan presente. Uno de los lugares comunes que oye decir uno más es que la nueva historia impuso un predominio total, radical de la historia económica y un abandono de las reformas de la investigación sobre el pasado de Colombia. Y si uno mira los años en que Jaime Jaramillo estuvo en el anuario, realmente casi nada salió histórico y progresivo, porque fue una gran apertura a la investigación en historia social. Los tres trabajos que publicó Jaime Jaramillo en esos tres, en los primeros números, fueron trabajos claramente orientados a la historia social. El primero el de la población de la Nueva Granada, de la población indígena, el de indios y, el de señores esclavos, que son los trabajos mejores que se han publicado en la historia nacional, y finalmente el trabajo sobre la emancipación de los esclavos. Y eran trabajos con bastante interés en las relaciones entre la sociedad y la política, la sociedad y el poder, y la sociedad y la cultura. Jaime Jaramillo dice, también en algunas de sus memorias, que me tocó hacer esa manual, esa revista, el anuario, prácticamente casi todo él mismo. Dice, eso sí, con algo de ayuda de un estudiante, Jorge Orlando Melo. Y en realidad era un trabajo que lo hacía en gran parte Jaime Jaramillo solo. Esto no tenía aparato burocrático prácticamente de ningún estilo. La formación de la Facultad de Ciencias Humanas, la creación del Departamento de Historia es posterior, y él escribía siempre, en los primeros 3 números escribió siempre el artículo central, conseguía todos los artículos, le escribía a toda la gente del mundo y del país pidiendo artículos. En el primer número salían artículos de gente que él conocía, salían artículos de Magnus Werner, un artículo de Santiago Sebastián y algún otro que él mismo ha confundido en la historia. En la página del anuario de la Universidad Nacional aparece un enunciado de los primeros números, del primer número, que tiene artículos que se publicaron realmente 7 o 8 años después, como el de Hernando Gómez Buendía sobre la población de Boyacá, o el de Fernando Antonio Martínez. Pero los autores internacionales fueron Werner y Santiago Sebastián y Demetrio Ramos. Y durante los años siguientes él seguía manteniendo esta relación muy clara con todo el mundo. Como dice él, él mismo tenía que ir a la imprenta, yo lo acompañaba, íbamos a la imprenta con los manuscritos, los entregábamos primero en la imprenta de Antares, también es la memoria de que fue en la imprenta nacional, pero fue en Antares, y el segundo fue en la imprenta nacional. Se llevaban los manuscritos y después íbamos a la imprenta nacional, cuando ya fue allí, a recoger del señor Tarcisio Higuera esas tiras largas de pruebas que había que revisar en la época, y que revisaba él totalmente. Él hacía la corrección total de pruebas del volumen entero, y después de que la había terminado me decía, hágalo usted también completica. Yo tenía que revisar la totalidad porque mantenía una obsesión muy fuerte sobre la calidad de la edición. Fuera de revisar estas pruebas y acompañarlo en la imprenta,
mi segunda tarea era hacer bibliografías y también era un poco hacer los comentarios bibliográficos de la revista, hacer la sección de reseñas. En el primer número yo saqué 15 reseñas y Carlos J. María una, salieron 16 reseñas. En el número 5 el estilo seguía igual, yo saqué 16 reseñas y Germán Colmenares sacó una, salieron 17 reseñas. Y Jaime Jaramillo me entregaba las pilas de libros y me decía: reseñe estos 10 libros para la próxima. Generalmente hacía entre 10 y 15 reseñas por número, era la obligación que él me ponía, y no éramos más. La tercera tarea, también en la que él estaba muy presente, era el canje. Lo primero que hizo fue entregarme 40 o 50 tarjetas, tarjetero, de las direcciones de sus conocidos historiadores. Yo recuerdo entre los nombres pues a Acosta Sáñez, venezolano Miguel Acosta Sáñez, a Luis González y González, a José González Navarro de México, a Arturo Ardao de Uruguay, a Sergio Buarque, a Gilberto Freire, a José Luis Romero, a Germán Carrera Damas, a Eugenio Pereira Salas, a Rolando Mellafe, a Zápora, a Bushnell, a Mörder y a Cholín, entre los que me acuerdo, que me decía: hay que mandar la revista a todos oportunamente. Y así hicimos un canje bastante eficiente. A eso le añadimos revistas, que teníamos más de 120 revistas de canje que se recibían en la universidad, pero él estaba presente allí. Yo estuve 5 años, la memoria que tengo de esto, y durante esos, hasta el año 70, fui el secretario de redacción, no fui nunca director de la revista, y salieron 5 números. Me fui 2 años y medio a Estados Unidos y afortunadamente no me perdí nada, porque en esos 2 años no salió la revista, no salió el armario. Cuando volví tuve que volver a hacer las reseñas que pedía Jaramillo. Y lo que quiero decir después de todo es que fue un proyecto muy claro, un proyecto muy bien definido, hecho con una gran energía en ese momento por Jaime Jaramillo, y que voy a señalar simplemente 2 características peculiares para terminar, que no son las más importantes. Lo más importante fue la línea de orientación de que había que trabajar con archivos, de que había que trabajar con documentación, de que había que tener una investigación histórica. Pero hay 2 cosas que yo creo que tienen algo de la herencia de Jaramillo en lo que pasó en este país. El primero, el relativo poco dogmatismo de los historiadores colombianos. En Colombia no hubo grandes historiadores marxistas o de corrientes específicas. Siempre los historiadores han sido más o menos flexibles, han tenido su influencia marxista, algunos de ellos, otros otras, pero no ha habido historiadores de una gran militancia. Tal vez algunos la tuvieron momentáneamente y pasaron probablemente al lado contrario después de un tiempo. Pero los historiadores fueron relativamente flexibles, y es que Jaime Jaramillo era muy hostil, en cierta manera, a convertir la metodología en una religión. Y eso se notaba en toda su crítica continua, incluso a los que nosotros adorábamos en las charlas de café. Estábamos descubriendo a Nieto Arteta, a Hernán Rodríguez, los historiadores críticos, y él siempre era capaz de mostrarle a uno las debilidades de simplificación que había en su trabajo. Entonces, la idea de una visión no simplificada y no sometida a una dictadura epistemológica fue muy fuerte, creo yo, para los historiadores colombianos. Yo creo que ha influido a lo largo del tiempo. La segunda era la obsesión con el lenguaje. Jaime Jaramillo era absolutamente obsesionado incluso con los artículos que llegaban, con quitarle todos los adjetivos posibles. Mientras menos adjetivos tuviera, mejor. Él decía: es que hay que lograr que la prosa sea una prosa castigada. Tenía algo probablemente de puritano, autoritario, la idea de que la prosa limpia era una prosa muy castigada. Sin retóricas, ni poéticas, ni títulos que parecieran a canciones, ni cosas de ese estilo. Eso me parece a mí que sigue siendo una influencia que hace que los historiadores colombianos, cuando uno los compara con la otra ciencia social, aunque ahora escriben un poco más difícil que antes, de todas maneras son los que más escriben para los demás, los que tienen más un diálogo interdisciplinario de hecho, porque escriben para que los lean los sociólogos, los antropólogos, los economistas. Ya hoy muchos de los antropólogos o de otras disciplinas o de los economistas escriben para que los lean solo los de su profesión y realmente ni siquiera los de su grupo de investigación, porque nadie más los entiende fuera de ese grupo. Hablan de interdisciplinariedad, pero escriben en el aislamiento total. Y yo creo que los historiadores nos hemos salvado en parte de eso. Y yo quiero decir que creo que parte de eso es la influencia
referencia de esos años iniciales del anuario, que dieron un ejemplo de una escritura bastante transparente, a pesar de que no era demagógica, era un ladrillo, pero un ladrillo bien escrito, y que los directores sucesivos en general mantuvieron. Yo creo que el anuario hoy sigue siendo una publicación bastante legible en comparación con otros. Y eso permitió que el anuario fuera uno de los elementos de consolidación de lo que fue una toma, en cierta manera, de poder de la nueva historia de Colombia en los años 70 y 80. Todos los que están aquí, en cierto modo, en los años 70 y 80 se tomaron las universidades, formaron maestrías, formaron cursos, y detrás de eso estaba en gran parte el papel del anuario colombiano de historia. Gracias. En el orden en que fueron directores, sigue Bernardo Tovar. Yo asumí la dirección del anuario en el año de 1983, un año recordado en la universidad porque una profunda crisis afectaba a la Universidad Nacional. En esa época duró cerrada prácticamente un año, y en cuanto al anuario se refiere, el primer pensamiento que yo tuve cuando recibí la dirección es cómo, con qué dinero voy a publicar el número que me toca publicar primero, que era el número 11, porque no se podía publicar en la empresa editorial de la Universidad Nacional, no había recursos, no había fondo destinado para publicar en el anuario. Entonces tuve que recurrir al patrocinio, golpear varias puertas, y afortunadamente conseguimos el dinero para el número 11, que tuvimos que publicarlo en una imprenta privada. Como lo decía Jorge Orlando, del esquema que sentó Jaime Jaramillo Uribe, cuando uno asume ahí la dirección del anuario, mira su estructura. Una revista que por lo regular del número 1 al número 10 fluctuaba entre 3 y 5 artículos. Yo aumenté significativamente ese número de artículos para cada uno de los números que me tocó sacar, del 11 al 15. Las secciones había que conservarlas porque había que conservar la estructura. Artículos, la sección documental que ha constituido y constituyó un aporte fundamental para fomentar la investigación, y llevaba en mi lectura un mensaje más o menos evidente, y es que, en contraste con los historiadores que escribían un tipo de historia un poco militante, un poco ideológica, era una invitación a consultar los documentos y a consultar el archivo. Y también, por ejemplo, para la historia colonial, que era muy frecuente para algunos historiadores, la información obtenida de los cronistas, pues el hecho de la insistencia de esta sección de documentación era un llamado pues al documento y al archivo. También la sección de comentarios bibliográficos se conservaba y se ha conservado hasta el presente, pero también había otra herencia, y es que el anuario
lo hacía el director, como lo acaba de explicar Jorge Orlando, que Jaime Jaramillo hacía todo, y los directores que siguieron después, Hermes Tovar, Jesús Antonio Bejarano, Margarita González, también hacían todo el anuario, y así me tocó a mí. No teníamos oficina, no había recursos, no teníamos corrector de estilo, no teníamos digitador. Era una etapa un poco heroica que nos tocó para poder mantener la aparición del anuario, porque el anuario es una revista institucional, pero así sea institucional y cuente históricamente con el apoyo de la universidad y de la facultad, también es resultado de la voluntad y del trabajo del grupo de profesores, bueno, que desde esos años han estado en el departamento de historia. Ha habido una unanimidad en el cuerpo de profesores de la importancia del anuario para el desarrollo de la historiografía nacional. En toda esta primera parte, el anuario se caracterizaba por ser de historia de Colombia, y eso teníamos que conservarlo. Después sufre una apertura a América Latina, pero recordamos esto para revisar y constatar los cambios. Ahora, dentro de las novedades, ya Mauricio me pasa aquí que me quedan 3 minutos, es verdad que los 5 primeros números del anuario, la mayor producción corresponde a historia social y particularmente de la colonia, y específicamente aportada por Jaime Jaramillo Uribe. Pero del 6º número en adelante, bueno, antes había unos artículos de historia económica, de Magnus Werner, de Franz Safor, y a partir del número 6, que lo toma Hermes Tovar, bueno, Germán Colmenares hace su aparición en el anuario con un trabajo sobre la minería. Antes lo había hecho Hermes Tovar sobre el problema demográfico, y a partir de este número se acentúa la historia económica y la historia social, haciendo un conteo. A mí, en los números que yo dirigí, hay un número equilibrado de artículos de historia económica y de historia social. En el campo de la historia cultural, pues es historia del arte, como le entendía Colmenares, historia del grabado. Una novedad que se introduce en mi época es el primer artículo de historia de la música escrito por Aida Martínez. Otra novedad fue un artículo de historia prehispánica que antes no se había abordado, de María Victoria Uribe. Un artículo sobre las mujeres escrito por Susi Bermúdez y las Juanas de la Revolución, de Carlos Eduardo Jaramillo. Un artículo sobre educación, es decir, son líneas que se van abierto. Y para terminar, el último punto que quiero subrayar, y es que el anuario le abre las puertas a nuestros egresados, a los egresados de nuestros programas. Ahí recordamos, por ejemplo, a Renan Vega, el primer graduado de la maestría de historia. Creo que él conserva el récord de ser el estudiante que en menos tiempo se ha graduado de la maestría. Él ahí publica sus artículos, Darío Betancourt, Mario Aguilera y otros más, porque entendemos también que el anuario es un escenario y una plataforma en la que toman cuerpo y digámoslo, se dan a conocer las nuevas generaciones de historiadores. Muchas gracias por
la intervención y el tiempo utilizado. Pasamos a Óscar Rodríguez. Bien, a ver, yo voy a referirme como a 3 elementos que pasaron en el momento en que yo dirigí el anuario. Vale la pena notar que el director anterior fue Carlos Miguel Ortiz, que publicó el número 16 y 17 para los años 1988 y 1989, y yo publico el número 18 y 19, que coge 2 años. ¿Y eso qué asociación hay? Pues necesariamente hay que referirlo al contexto en el cual el anuario se produce. Y ese contexto fue el Bienvenidos al Futuro de César Gaviria, que impactó el anuario, porque nuestro rector para ese momento, que después llegó a ser un ilustre funcionario de la alcaldía, recogió mucho el discurso de esta nueva forma de mirar la sociedad, de mirar la economía, de mirar la política, y nos exigió que las publicaciones tenían que ser autofinanciadas. Pero no solamente eso, sino que le exigía a la universidad financiarse con recursos propios. Por lo tanto, ese problema que había tenido Bernardo y que casi todos nosotros tuvimos, pues se acentuó. Por eso no había recursos y por eso tocaba aplazarlo un año. Porque Conciencias también está la parte de esta dinámica. Entonces yo creo que este es un punto muy importante para entender los desafíos de los directores en materia de búsqueda de financiación. Segundo punto que quiero afirmar acá es que el anuario, y en particular este número, se puso en el centro del debate de lo que estaba haciendo el gobierno de Gaviria. Entre las contribuciones, hoy hay algunas históricas, otras polémicas, entre las contribuciones que se tenía en ese anuario, el anuario inicia con el discurso del profesor Teófilo Medina cuando se abre la carrera curricular de historia. Anoche leía el discurso y dije, pero qué prudente que fue el profesor Medina, porque omitió una cosa, omitió que para que nosotros hubiéramos podido abrir la carrera, nos tocó enfrentarnos con el rector de ese entonces, que condicionaba la apertura de la carrera a que los antes la abrieran. Y como eso no cuajó, pues entonces nosotros fuimos en contravía y gracias a algunos amigos que teníamos en el consejo académico, logramos abrir la carrera que la lideró el profesor Teófilo Medina, y el anuario parte con ese discurso. En el anuario de 10 artículos, 8 eran de profesores. Y eso me parece muy importante. Era la producción de los profesores, pues está Pablo Rodríguez, Diana Obregón, Darío Acevedo, Mauricio Archila, Pedófilo, César Ayala, Carlos Miguel Ortiz y el suscrito. Que recogía los artículos que después se transformaron en obras muy importantes. Pues el caso de Pablo, a propósito del avanzamiento de Medellín, el de Diana sobre la sociedad naturalista neogranadinas, el de Darío sobre consideraciones críticas sobre la historiografía, etc. Es decir, mostrábamos el proceso de conocimiento y de investigación que después se transformaría en investigaciones de mayor calado y investigaciones que marcaron posteriormente pauta en muchos aspectos. Otro elemento que mencioné era el debate con la reforma. Ese debate con la reforma es que si uno cogía el Bienvenidos al Futuro y tomaba las 30 primeras páginas del plan de desarrollo de Gaviria, había una construcción de historia económica. Esa historia económica que se encuentra en ese texto era la manera de justificar la apertura, justificar el nuevo modelo de desarrollo. Y dentro de las reformas, pues estaba una que ahora todos somos víctimas, todos los colombianos obviamente, que era la reforma de la seguridad social porque se privatizaba. Entonces se hacía una lectura de la crisis del sistema de seguridad social para justificar la privatización. En ese anuario, a partir de las actas del Consejo Directivo del Seguro Social, demostrábamos que esa era
una lectura un poco legitimadora de un proyecto político y que efectivamente era posible que el seguro sobreviviera, y tal vez, obviamente no me clasifico dentro de los análisis de historia contrafactual, el camino hubiera sido posible con un sistema público basado en el sistema de reparto. Quiero, como tercer elemento, hacer referencia al problema de la historiografía económica que es necesario ahondar. Evidentemente, los trabajos de historiografía económica que ha publicado el anuario son muy diferentes a, tal vez, Jorge Román Gomero se refería a esos trabajos de historia económica que no lo leen en un pequeño gueto, que fundamentalmente son trabajos basados pues, en la historia, en la influencia de Economic History o en la versión institucionalista. En el caso del anuario, gran parte de los historiadores o bien escribían anales, tenían una gran influencia en anales, pues, profesor Germán Colmenares, o bien estaban influenciados bajo las tesis de Marx o la CEPAL. Trabajos como, por ejemplo, sobre fiscalidad, retomaban toda esta trayectoria de Brodel, de Goff, Louis, a propósito del sistema fiscal, un poco en la controversia de la fiscalidad tomada como problemas de racionalidad económica o como problemas muy ligados a casos de análisis contrafactuales. Pues ya Bernardo mencionaba lo de la minería, que fueron aportes interesantes de diversos profesores, y por último todos los problemas de ahorro articulados a los sistemas de seguridad social. Yo creo que esa influencia en historia económica obviamente sería de obligada referencia con los trabajos que se hacen o bien desde del Banco de la República o bien desde algunos centros universitarios donde se muestra otra manera de hacer historia económica, donde hay una interdisciplinaridad y donde cada una de las disciplinas respetan su método de análisis. Bien, gracias. Bueno, muchas gracias a Oscar y pasamos al profesor Pablo. Buenas noches. Tuve la fortuna de ser invitado por el cuerpo de profesores del departamento a dirigir el anuario. En el año 1995 lo tomé y lo tuve por 3 años. Publiqué el número 22, 23 y 24. Y después lo retomé en el año 2002, 2003 y 2004. Publiqué en ese entonces los números 29, 30 y 31. Pues fue una alegría y un honor, la verdad lo tomaba así, el poder participar de un proyecto tan significativo, tan importante, ¿no? Conocía muy bien su origen y la empresa, digamos, que esta revista impulsaba, lo importante que era para la historiografía colombiana. Creo que, como dijo Jorge Orlando, el anuario nace bajo la inspiración de Anales y esa dirección que le dio el profesor Jaramillo Uribe en sus primeros 5 números no es distinta a la que les dieron Lucian Febvre y Marc Bloch a la revista de Anales entre el año 29, estoy pensando, y el año 40. Si uno revisa con algún detalle Anales, va a ver que ellos dos hacían toda la revista, ¿no? El profesor Piqueras hablaba sobre el intervencionismo de los directores en las revistas y si hubo intervención en alguna revista de historia, pues fue en Anales, claro está, en esta. Pero podríamos pensar también que hay una relación entre las revistas y sus creadores. Y estas
revistas tienen esa inspiración, ese aliento original, ¿cierto? Esa inspiración original que a la postre en mucho garantiza su perdurabilidad, ¿no? Como han comentado los colegas, hubo épocas muy difíciles para el anuario. Sacar cada número fue un esfuerzo muy grande para cada uno de los directores. Para cada uno de ellos el principal problema era, la dificultad era conseguir el presupuesto para la impresión. Cuando yo tomé el anuario, esa dificultad se había resuelto. Había ya un presupuesto para su impresión. No había más presupuesto para pagar correctores de estilo, para tener asistentes. Eso no lo tuve yo en la primera época, así que bueno, yo entendía que las revistas por otros amigos como Antonio Restrepo de Medellín, había entendido con ellos que la revista, hacer una revista era un oficio muy grato, ¿no? Que era de una pasión, ¿no? Entonces, pues digamos lo que el trabajo igualmente de corrección de estilo y todo eso, y con las limitaciones, y si ustedes encuentran errores en esos números que yo dirigí en ese entonces, pues son a culpa mía, pero en fin, estos números se hicieron, aparecieron y creo que fueron significativos. La relación, por supuesto, con los momentos historiográficos van cambiando. Creo que en la década de los 90 la historiografía colombiana tuvo una apertura, ¿cierto? La creación de estas instancias dentro de la Universidad Nacional, de la creación de la maestría, de la creación de la carrera, la creación del doctorado, y algo que no se ha nombrado, pero que ha sido importante, son los congresos nacionales de historia. Producían una obra, una investigación que de alguna manera el anuario la recibió, ¿no? Y la colocó en sus páginas. En la primera época a mí me pareció que convenía crear una sección latinoamericana. Esto generó una cierta polémica dentro del comité editorial, ¿no? Pero conseguimos hacerlo. Yo entendía que la revista había que abrirla de alguna manera, sus páginas, a una producción que se hacía en América Latina, ¿no? Y desde entonces artículos latinoamericanos fueron llegando, se fueron publicando, y hoy por hoy en Colombia, en las revistas de historia colombiana, la verdad es que se publica bastante sobre países latinoamericanos, sobre la historia de muchos otros países. Con mucha frecuencia, persistentemente, en todas ellas se está colocando la publicación. Entonces hay una comunicación muy fuerte, ¿no? Creo que al contrario, la producción colombiana es mucho menos visible en las revistas chilenas, en las revistas argentinas, brasileras o mexicanas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, el anuario marcó esa pauta, ¿no? Me tocó en la segunda fase ya tener unas condiciones mucho más favorables, y ahí tuve la oportunidad de pensar que podía introducirse algunos cambios en la edición del anuario, ¿no? Yo respetaba mucho la estructura, el formato original del anuario, lo veía en una consonancia enorme con las revistas de mayor tradición en Europa, pero me parecía que la imagen en la producción histórica y en las revistas históricas tenía un lugar, ¿no es cierto? Esto tuvo una discusión y coloqué por primera vez en el número 29 imagen en la portada, y desde entonces la revista mantuvo esas imágenes y Mauricio las ha mantenido, y hoy por hoy son muy importantes, ¿no?
principalmente en la portada, no tanto en la ilustración de los artículos en sus páginas interiores, ¿no? Eso va menos en el anuario, se ha mantenido más ese corte de la revista más tradicional, ¿no? En esa segunda etapa igualmente me tocó a mí encarar el proceso de acreditación ante conciencias, un fenómeno o un hecho que nos tomó por sorpresa, la verdad. El anuario no cabía en el estándar que pedía conciencia. Nosotros hacíamos una revista al año, no dos, no teníamos el número de artículos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, ese proceso que fue pues un poco conflictivo, azaroso, distintos directores lo hemos tenido que llevar adelante, y el anuario en este momento está en muy buena posición en ese sentido. Respecto a la pregunta del impacto historiográfico del anuario, por supuesto no es fácil uno apreciar esto, ¿cierto? Yo creo que tenemos una limitación en la construcción de una cultura de las revistas de historia. ¿Cómo hacer que nuestros estudiantes o el público de historiadores lean nuestras revistas? Pero creo que un apartado desde el comienzo, claro, lo tuvo el anuario, pero no es una tradición en las revistas, no es fácil mantenerlo, es la sección de reseñas. Para los directores de las revistas supone en Colombia un esfuerzo muy grande, pero es muy importante ampliar ese espacio de las reseñas, reseñar la producción nacional y alguna de la producción historiográfica internacional. Eso es muy significativo. Eso se fue ampliando con el tiempo y yo no sé, no tengo un inventario de cuántas reseñas se hacen en cada número, cuántos libros han sido reseñados, pero creo que ese apartado, esa sección al final de las revistas de historia sí son muy significativas, son muy importantes, alientan y avivan los debates historiográficos, orientan al público estudiantil o a los investigadores, ¿no? Entonces me parece que podríamos tomar nota de este aspecto que componen nuestra revista. Muchas gracias. Bueno, last but not least, tenemos al profesor Pedófilo Medina. Gracias, era difícil prepararse para este meeting de exdirectores. No obstante, las preguntas que formuló Mauricio, había hecho un paseo por algunos números, después recogí eso porque en el discurso muy comprensivo, muy amplio de Mauricio, pues superaba con creces las observaciones que yo podía haber hecho. Por supuesto que expreso mi satisfacción de haber tomado parte en esta aventura y, como lo escriben algunos colegas, en este padecimiento. Pero no se trata de una sobrevivencia prodigiosa, sino de un desarrollo prodigioso. Ha resistido a veces las indiferencias institucionales de las directivas universitarias, siempre el apremio financiero y la protección de conciencias. Entonces, sobrevivir a todas esas cosas es un gran mérito. Diría que, bueno, aparece el anuario, me quiero referir más bien antes que a los números en que tuve la dirección, solamente un hecho. Se publicó en alguno de estos dos números una colaboración sobre como los orígenes del Partido Comunista Colombiano, pero con la novedad de ser basado en fuentes los archivos de la Internacional que se acababan de abrir. Hecho este artículo por dos investigadores de San Petersburgo, Víctor y Lázaro Haifes,
tuvo una gran difusión, no obstante que era sobre Colombia, y en eso hubo traducciones para una revista austríaca y influyó en la elaboración del anuario de la Internacional en América Latina, y participamos, bueno, yo por otras razones, por la historia del Partido Comunista, en la culminación de un gran evento de investigación sobre la internacional que se llevó a cabo en Hannover. Quisiera referirme más bien a los orígenes del anuario. El primer momento salió 104 años después de que apareciera el primer journal de historia en el mundo, la Historische Zeitschrift, en Alemania en 1859. Ese acontecimiento guarda relación con el proceso que Igers describe como el de institucionalización de la historiografía y su transformación en ciencia, distinguida, digamos, de la historia como saber que hunde sus raíces con el mito y la poesía. Se trata entonces de la historia como disciplina. Entonces, las revistas desde desde el Zeitschrift se convierten en un indicador un tanto de la disciplina en los diversos países. Se funda en 1876 la Revue Historique, en Francia la English Historical Review, en 1889 en Gran Bretaña la Revista Storica Italiana, en 1884 la American Historical Review en 1896. ¿En qué circunstancias nace en Colombia el anuario? Es el término de la violencia, el comienzo esa de 46-64, el comienzo del Frente Nacional, la expansión de unas capas medias diferenciables de la pequeña burguesía, conformada por estudiantes, por empleados. Esas capas medias de las que, en cierto modo, los estudiantes se constituyeron en voceros. Esa aparición de sectores sociales plantea retos, preguntas a las ciencias sociales, las ofrece, por ejemplo, la sociología. Se funda con mayor espacio que la historia institucional la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Y entre el 62 y el 63 sale esa obra, La historia de la violencia en Colombia, de los tres autores, que no repito aquí, que se vuelve un libro emblemático de las ciencias sociales. Es allí, en ese ambiente intelectual, donde surge el anuario. Simultáneamente, por el mismo tiempo, surge la carrera de historia, creación también en buena parte de la iniciativa de Jaramillo Uribe. Hacia la historia también ese público dirige preguntas, interrogantes, quiere nuevos modelos de interpretación histórica. Y ciertamente creo que hay esa demanda, ese público, y eso explica el nacimiento de la carrera y del anuario. Pero al tiempo, más allá de los ámbitos universitarios, hay cosas interesantes. No es solamente la universidad que ofrece respuestas. Por ese tiempo se configura una corriente que es la del revisionismo historiográfico, que tiene dos alas, una conservadora, representada en la obra de revisión desde la derecha de Arturo Abella, y la otra reformista con la obra de Indalecio Liévano Aguirre. Entonces, las iniciativas que se adelantaban en la Universidad Nacional se retroalimentaban de ese ambiente. Es notable el fenómeno. En la obra Conflictos Sociales y Económicos de nuestra historia de Liévano Aguirre se convirtió en una lectura, en cierto modo, de masas. Salió primero en una revista de circulación relativamente amplia, La Nueva Prensa, y luego salió publicada por fascículos antes de aparecer en tomos gordos. Y llegó a un grueso público. Entonces, en ese sentido, contrastar un poco la experiencia más restringida, más académica de la Universidad Nacional es importante para el análisis de ese surgimiento.
Ahora, un elemento que me parece, pues, no sé, como curioso de notar, el que ya ha sido registrado acá, la dedicación a la historia colonial. Yo creo que fue una decisión de Jaramillo Uribe en el sentido de que si se dedicaba a la independencia, pues era el terreno de esta historia tradicional, patriótica, y había que distanciarse y subrayar la vocación científica de la disciplina. Y si se dedicaba a lo contemporáneo, yo creería, como a veces algunos historiadores europeos piensan, que pues esa historia contemporánea es más como cosa de los periodistas, ¿no? Entonces, por eso este compromiso con la historia colonial, que en cierto modo era una garantía, digamos, académica. Por último, quisiera, pues, en esta síntesis, señalar, bueno, ya lo han señalado, la apertura a regiones, a temas. Sin embargo, creería yo que aún se puede profundizar el esfuerzo de ir más allá. Puede que en una parte circunscrita del anuario, de la publicación, a regiones más allá, pues, de Colombia y América Latina. No es que hayan estado ausentes, pero ha sido tardía la inclusión de esos panoramas, y me parece que es una necesidad que valdría la pena tomar en cuenta, porque nuestras universidades siguen dando cursos de historia moderna y contemporánea, sigue habiendo profesores dedicados a eso, y el pedir su colaboración y estimularlos para que en las páginas del anuario tengan un vehículo de expresiones importante. En ese sentido, menciono la experiencia del profesor Abel López. Es el único medievalista que hemos tenido en Colombia. Trabaja actualmente en la Universidad Javeriana. Sus artículos, me parece, desde la historia del feudalismo de Europa Occidental particularmente, trataron, cuando buscó hacer investigación, de responder, por ejemplo, en el artículo sobre el feudalismo o no en Castilla, de responder a necesidades de la investigación propia, es decir, establecer un nexo entre los investigadores de Colombia, América Latina, y las corrientes que publican sobre otros temas para Europa o para otras regiones del mundo. Abel López hizo una labor que yo creo que hay que reconocer a través de unas reseñas sistemáticas que relacionaban ese mundo de los historiadores colombianos con los grandes temas de la historiografía, al menos de la medieval. Y esa labor, seguramente sus estudiantes fueron muy beneficiados por ella. Entonces, en temáticas, por ejemplo, como los cátaros y los albigenses, él podía plantear la necesidad de acercarse a esos temas para ver la peculiaridad del proceso de la religiosidad colombiana. Gracias. Bueno, le agradezco mucho a los colegas habernos compartido muy brevemente, ustedes saben la limitación de tiempo, sus experiencias y sus visiones, perspectivas con relación al anuario. Mientras el cuarteto de guitarras corta se prepara para darnos una pequeña muestra musical, voy a presentar muy brevemente una propuesta de declaración. Por favor, ¿me pueden decir a ellos? Una propuesta de declaración fruto de este encuentro. A mediodía nos reunimos la mayoría de los ponentes y pues, conversamos como qué conclusiones sacar de este evento, teniendo en cuenta que hace 3 años en
Ciudad de México, en el Colegio de México precisamente, hubo un encuentro similar, tal vez no con toda la cobertura que tenemos hoy, y de allí salió una declaración. Entonces les voy a presentar muy brevemente la propuesta de declaración, no para que la tengan que firmar, solamente los editores de la revista que consideren que se pueden sumar, adherir a esta declaración, revistas de historia, por ahora. Los días 21, 22 y 23 de agosto de 2013 tuvo lugar el encuentro internacional, y me evito el título, con ocasión de cumplirse los 50 años del anuario. Contó con la presencia de editores y directores de revistas de historia de relevancia académica de varios países. Ver anexo de revistas y editores. Se hizo un diagnóstico que consta de los siguientes aspectos. 1. Los criterios de evaluación que son aplicados por los organismos públicos a nuestra producción provienen de disciplinas diferentes de la historia, ciencias naturales y físico-matemáticas. De ellos se desprenden contradicciones entre la valoración oficial y el valor científico de la producción historiográfica de nuestras revistas. 2. Hay una subordinación de las validaciones académicas a exigencias burocráticas. 3. La aplicación de estas formas de evaluación limita los niveles de interacción efectiva de las historiografías iberoamericanas. 4. La utilización de índices de evaluación y de páginas electrónicas en lengua inglesa hace que la producción científica en lenguas española y portuguesa, crecientemente numerosa y diversificada, cuente con una visibilidad sumamente reducida. 5. Se hace imprescindible contar con una comunidad de editores de revistas de historia en lenguas española y portuguesa. 6. Es urgente que las autoridades públicas reciban propuestas de la comunidad de historiadores y conozcan los niveles, criterios y parámetros de calidad a los que aspiramos desde los presupuestos de la propia disciplina. En virtud de lo expuesto y de la necesidad de sumar esfuerzos para resolver problemas comunes, se llegó a la formulación de las siguientes propuestas. Primera, crear una red iberoamericana de editores de revistas de historia de carácter abierto. En lo inmediato se ha propuesto usar el portal de la Asociación Colombiana de Historiadores. Segunda, toda nueva revista que aspire a integrarse en la red deberá cumplir al menos los requisitos siguientes: llenado de un formato de adhesión libre, avalado por su comité editorial, presentación de la revista por 12 editores integrantes de la red, además de los que establezca el comité coordinador de la misma. Tercera, dicha red prevé la creación de un índice de revistas de historia. Cuarta, conformar un portal electrónico de revistas mediante el cual sea posible la interacción entre los editores y los organismos oficiales de evaluación. Quinta, seleccionar y elevar criterios y parámetros de evaluación propios de la disciplina histórica ante los organismos oficiales para que puedan ser utilizados como insumos y facilitarles sus procedimientos de evaluación en el ámbito internacional. Sexta, utilizar los recursos tecnológicos tales como Facebook, Twitter, blogs y otros para facilitar la comunicación entre los editores de revistas. Séptima, elaborar un banco de evaluadores por subdisciplinas y periodos históricos que esté a disposición de los integrantes de la red. Tanto el diagnóstico como las propuestas que preceden se hallan en continuidad con aquellos del encuentro celebrado en la Ciudad de México los días 24 y 25 de septiembre de 2010, los cuales dieron lugar a la declaración del Colegio de México, publicada oficialmente en el número 210 de la revista Historia Mexicana. En consecuencia, los directores y editores de revistas de historia abajo firmantes se adhieren a dicho documento a la vez que le agregan el diagnóstico y las propuestas antedichas y se proponen publicar esta declaración en sus revistas. Bogotá, 23 de agosto de 2013. Bueno, finalmente el conjunto Cordam Cuarteto de Guitarras nos va a hacer una pequeña interpretación. El libreto lo tienen ustedes en la mano. Yo les rogaría el favor
de que, como en todo concierto, permaneciéramos por supuesto en silencio, apagáramos los celulares y escucháramos con la mayor atención. Le tumbo la cámara. Es que Por la falta de práctica en esto de firmar comunicados, etcétera, no avisé a los editores que están dispuestos a suscribir esta declaración. Ahora la vamos a hacer circular para que quienes adhieren a esta declaración, por supuesto, lo hagan. Buenas noches, nosotros somos el Cuarteto de Guitarras Cordam, somos estudiantes del Conservatorio de la Universidad Nacional. Entonces, invitamos a los que están en la parte de atrás, pues, si se quieren hacer un poco más adelante, sí, para que puedan escuchar mejor. Primero vamos a interpretar un concierto de Bach para 4 clavecines. El arreglo es de nuestra primera guitarra, Hernán Lozano. Entonces, espero lo disfruten.
A continuación vamos a tocar un bambuco del compositor León Cardona. Se llama El Optimista.
Y ya para finalizar vamos a tocar una pieza de Roland Tiams. Se titula Brasils, es como un recuento de ritmos populares brasileños. El primero se llama Naturaleza, que quiere como evocar los sonidos de la naturaleza. Y ya después empiezan a hacer como una serie de ritmos brasileños. Entonces esperamos que lo disfruten. Muchas gracias.
Bueno, le agradecemos mucho al Grupo Corda y al profesor Egberto Bermúdez por habernos presentado este grupo. Ya que es hora de agradecimientos, muy brevemente quiero reconocer nuevamente el apoyo que nos brindó la Universidad Nacional, especialmente la Decanatura de Ciencias Humanas y el Departamento de Historia, entidades como la Academia Colombiana de Historia, la Biblioteca Luis Ángel Arango, el Archivo General de la Nación, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, la Asociación Colombiana de Historiadores y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Particularmente quisiera agradecerle al equipo que me ha colaborado en estos días, Adriana, la asistente editorial, Lorena, está allá atrás, Fabián, el camarógrafo, Leonardo, no sé dónde está, y Rodolfo, quien nos ha colaborado mucho. Por último, quiero agradecerle a los ponentes y a los asistentes por la paciencia con que estoicamente vivimos los cambios de sitio, los gases. Entonces hemos gozado y hemos llorado este evento. Muchas gracias. Les estamos entregando un DVD, los certificados de asistencia, y el 13 de septiembre estaremos recogiendo los artículos para hacer la edición especial. Muchas gracias y buenas noches.